Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, porque a mí también me tiene completamente enganchada. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así como lo oyen. Y no cualquier cosa, vamos a desentrañar algunos secretos, a analizar declaraciones, y a intentar, juntos, descubrir un poquito más sobre la relación que estos dos talentosos actores tienen o tuvieron. Como saben, la historia de Kerem y Hande ha sido un torbellino de emociones para sus fans. Desde el flechazo en Senkalkapimi, pasando por el noviazgo que todos celebramos, hasta la dolorosa ruptura que nos dejó a muchos con el corazón roto. Pero, ¿realmente lo sabemos todo? ¿Qué se esconde detrás de las cámaras? Hoy intentaremos responder a algunas de esas preguntas. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo contenido jugoso y lleno de noticias de sus celebridades favoritas. Además, al suscribirse me ayudan un montón a seguir creando este tipo de contenido que tanto les gusta. Ahora sí, prepárense una taza de té, pónganse cómodos, porque la bomba que Kerem Bürsin está a punto de soltar sobre Hande Erçel es imperdible. Bien, vamos a empezar poniendo un poco de contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos sabemos, se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca gracias a su química innegable en Senkalkapimi. La serie fue un éxito rotundo y su relación traspasó la pantalla, convirtiéndolos en la pareja del momento. Viajes, fotos adorables, declaraciones de amor públicas, todo parecía un cuento de hadas. Sin embargo, como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. La relación llegó a su fin, dejando a los fans devastados y con miles de preguntas sin respuesta. Desde entonces, ambos han seguido con sus vidas profesionales, pero la sombra de su romance siempre está presente. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Recientemente Kerem Bürsin ha estado dando algunas entrevistas que han levantado muchísima polémica. Sus comentarios, aunque sutiles en algunos casos, han sido interpretados por muchos como indirectas hacia Hande Erçel. Algunos dicen que está revelando su verdad sobre lo que realmente sucedió entre ellos. En una entrevista reciente, Kerem habló sobre la presión mediática a la que se ven sometidas las parejas famosas. Dijo que a veces es difícil mantener una relación auténtica cuando cada movimiento es analizado y juzgado por el público. Muchos interpretaron esto como una referencia a su relación con Hande, sugiriendo que la presión pudo haber sido uno de los factores que contribuyeron a su ruptura. Esta declaración, aunque parece genérica, resuena con la experiencia de muchas parejas en el ojo público. La constante vigilancia y el escrutinio pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. Imaginemos la dificultad de tener una cita romántica sabiendo que hay paparazzi escondidos detrás de cada arbusto, o de compartir un momento íntimo cuando miles de personas opinan sobre cada gesto en redes sociales. La presión mediática no solo afecta a la pareja en sí, sino también a sus familias y amigos, quienes también se ven arrastrados al torbellino de la fama. Kerem, con su experiencia de primera mano, seguramente es consciente de este peso y cómo pudo haber influido en su relación. Pero la cosa no se queda ahí. En otra entrevista, Kerem habló sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en una relación. Dijo que para que una relación funcione, ambas personas deben ser completamente sinceras el uno con el otro. Algunos fans vieron esto como una crítica implícita a Hande, insinuando que tal vez no fue del todo honesta durante su relación. Esta es una declaración mucho más directa y provocativa. La honestidad es un pilar fundamental en cualquier relación, y sugerir que faltó en la suya con Hande abre un abanico de posibilidades sobre lo que pudo haber sucedido. ¿Hubo secretos que no salieron a la luz? ¿Ocultaron sentimientos o pensamientos importantes? ¿Existieron malentendidos que no se aclararon por falta de sinceridad? La insinuación de Kerem deja entrever que la falta de honestidad pudo haber sido un factor determinante en la ruptura. Además, esta declaración alimenta las especulaciones de los fans, quienes ahora buscan pistas y detalles en el pasado para intentar descifrar qué secretos pudieron haber existido. La sombra de la duda se cierne sobre la relación y la imagen de Hande. Y aquí es donde entramos en terreno especulativo. Nadie sabe con certeza qué pasó realmente entre Kerem y Hande. Pero las declaraciones de Kerem,
combinadas con el silencio de Ande, han alimentado aún más los rumores y las teorías. La especulación es el combustible de los chismes y las teorías de los fans. Con poca información oficial, el público crea sus propias narrativas y explicaciones. Las redes sociales se convierten en un hervidero de opiniones y conjeturas, donde cada detalle es analizado y recontextualizado. La falta de información oficial por parte de Ande solo intensifica esta dinámica, permitiendo que la narrativa de Kerem gane terreno y moldee la percepción pública de la relación. El silencio de Ande podría interpretarse de muchas maneras, como un intento de proteger su privacidad, como una señal de que no quiere reabrir viejas heridas, o incluso como una confirmación tácita de las insinuaciones de Kerem. Cualquiera que sea la razón, su silencio alimenta la especulación y mantiene viva la llama del interés público. Algunos dicen que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Otros creen que la presión mediática fue demasiado para ambos. Y algunos, más osados, incluso sugieren que hubo terceras personas involucradas. Todas estas son posibilidades plausibles. Las diferencias de personalidad pueden surgir con el tiempo, incluso en las relaciones más apasionadas. La presión mediática, como hemos mencionado, puede ser un factor erosivo. Y la posibilidad de terceras personas siempre está presente, alimentada por los rumores y las especulaciones. En el mundo del espectáculo, donde las tentaciones son constantes y las relaciones personales a menudo se cruzan con compromisos profesionales, la fidelidad puede ser un desafío. Los rumores de infidelidad, aunque no confirmados, son una constante en la vida de las celebridades y pueden tener un impacto devastador en sus relaciones. La combinación de estos factores, junto con la falta de información oficial, crea un escenario confuso y propicio para la especulación desenfrenada. Pero, ¿qué es lo que realmente piensa Kerem Bürsin sobre Hande Erçel? ¿Está intentando enviar un mensaje con sus comentarios? ¿O simplemente está hablando de manera general sobre las relaciones amorosas? Esta es la pregunta clave. ¿Las declaraciones de Kerem son una expresión genuina de sus sentimientos y experiencias, o son una estrategia calculada para enviar un mensaje a Hande o al público? ¿Está intentando ajustar cuentas, limpiar su imagen o simplemente desahogarse? La respuesta a esta pregunta determinará el verdadero significado de sus palabras y el impacto que tendrán en la percepción pública de su relación con Hande. Algunos creen que Kerem está siendo sincero y vulnerable, compartiendo sus reflexiones sobre una experiencia dolorosa. Otros piensan que está utilizando los medios para manipular la narrativa y controlar la forma en que se recuerda su relación. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio, una combinación de sinceridad y estrategia. Analicemos un poco más a fondo algunas de sus declaraciones. En una ocasión, Kerem dijo, a veces las personas cambian. Y a veces esas personas ya no son compatibles con nosotros. Esta frase, aparentemente inocua, ha sido interpretada por muchos como una forma sutil de decir que Hande cambió durante su relación, y que ya no era la persona de la que se enamoró. Este cambio, si es cierto, podría haber sido resultado de la fama, el estrés, o simplemente el crecimiento personal. Las personas evolucionan con el tiempo y a veces estas evoluciones no son compatibles con las de sus parejas. La frase de Kerem sugiere que Hande se transformó en alguien diferente, alguien con quien ya no podía conectar. Esto no implica necesariamente que Hande haya hecho algo malo, sino simplemente que sus caminos divergieron. Sin embargo, la interpretación de los fans es que este cambio fue negativo y que contribuyó a la ruptura. En otra entrevista, Kerem habló sobre la importancia de la comunicación en una relación. Dijo que es fundamental que ambas personas se comuniquen abiertamente y honestamente sobre sus sentimientos y necesidades. Algunos fans vieron esto como una crítica a Hande, insinuando que tal vez no fue lo suficientemente comunicativa durante su relación. La falta de comunicación puede ser un veneno silencioso en cualquier relación. Si las parejas no se comunican abiertamente sobre sus sentimientos, necesidades y preocupaciones, los problemas pueden acumularse y eventualmente explotar. La declaración de Kerem sugiere que la comunicación fue un desafío en su relación con Hande, y que esto pudo haber contribuido a su fracaso. La falta de comunicación podría haber sido resultado de la presión mediática, la falta de tiempo, o simplemente diferencias en el estilo de comunicación. Cualquiera que sea la razón, la insinuación de Kerem deja entrever que este fue un factor importante en la ruptura. Pero por supuesto, todo esto son especulaciones.
No podemos saber con certeza qué es lo que realmente piensa Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Solo él sabe la verdad sobre lo que sucedió entre ellos. La verdad, como siempre, es compleja y multifacética. Es probable que la ruptura haya sido el resultado de una combinación de factores, incluyendo la presión mediática, la falta de honestidad, diferencias de personalidad, falta de comunicación y posiblemente incluso la intervención de terceras personas. Solo Kerem y Hande conocen la verdadera historia, y es posible que nunca la compartan por completo con el público. Lo que sí sabemos es que su relación fue un torbellino de emociones para sus fans, y que su ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos. Lo que sí podemos hacer es analizar sus acciones. Desde la ruptura, Kerem y Hande han mantenido una distancia considerable. No se les ha visto juntos en público, y no se han hecho comentarios el uno al otro en las redes sociales. Esto sugiere que la ruptura no fue amigable, y que ambos han preferido seguir caminos separados. Esta distancia pública refuerza la idea de que la ruptura fue dolorosa y difícil. Si la separación hubiera sido amigable, es probable que hubieran mantenido una relación cordial y que se hubieran apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales. La falta de contacto público sugiere que hay resentimiento y dolor entre ellos, y que necesitan espacio para sanar y seguir adelante. Esta distancia también alimenta la especulación de los fans, quienes interpretan cada silencio y cada ausencia como una señal de que la ruptura fue más complicada de lo que se pensaba. Pero a pesar de la distancia, la sombra de su romance sigue presente. Los fans aún esperan una reconciliación, y cada comentario que hace Kerem es analizado con lupa en busca de pistas sobre sus verdaderos sentimientos hacia Hande. La esperanza es lo último que se pierde y los fans de Kerem y Hande siguen aferrándose a la posibilidad de una reconciliación. Cada detalle, cada gesto, cada comentario es interpretado como una señal de que aún hay amor entre ellos. Las redes sociales se inundan de mensajes de esperanza y plegarias por una segunda oportunidad. La intensidad de este deseo demuestra el impacto que tuvo su relación en el público y el vacío que dejó su ruptura. Sin embargo, es importante recordar que la vida de las celebridades no es un cuento de hadas, y que las relaciones personales son complejas y difíciles, incluso cuando no están expuestas al escrutinio público. Y aquí es donde llegamos a la parte más intrigante de todo esto. Recientemente ha circulado un rumor de que Kerem Bürsin está escribiendo un libro en el que hablará sobre su vida personal, incluyendo su relación con Hande Erçel. Si esto es cierto, podríamos estar a punto de conocer la verdad sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Esta es la bomba que podría cambiarlo todo. Un libro escrito por Kerem Bürsin sobre su vida personal, incluyendo su relación con Hande Erçel, sería un evento mediático sin precedentes. Podríamos finalmente conocer la verdad desde su perspectiva, sin filtros ni interpretaciones. Este libro podría aclarar muchas dudas y responder a muchas preguntas, pero también podría generar aún más controversia y dolor. La publicación de este libro podría ser un acto de valentía y honestidad, o un acto de venganza y manipulación. La reacción del público y de Hande Erçel sería impredecible. Imagínense un libro escrito por Kerem Bürsin en el que revele todos los detalles de su romance con Hande Erçel. Sería un bombazo mediático. Sin duda se convertiría en un bestseller instantáneo. El libro no solo atraería a los fans de Kerem y Hande, sino también a un público más amplio interesado en los entresijos de las relaciones de las celebridades y los desafíos de la fama. Las ventas se dispararían y las entrevistas y apariciones públicas de Kerem se convertirían en eventos imperdibles. El libro podría convertir a Kerem en un autor de éxito y solidificar su imagen como una figura pública honesta y vulnerable. Pero, ¿sería justo para Hande Erçel? ¿Tiene Kerem el derecho de revelar detalles íntimos de su relación sin su consentimiento? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos. La publicación de un libro sobre su relación sin el consentimiento de Hande plantearía serias cuestiones éticas y legales. ¿Tiene Kerem el derecho a revelar detalles íntimos sobre su vida personal y sus sentimientos sin el permiso de Hande? ¿Qué límites existen a la hora de escribir sobre las relaciones personales cuando se trata de figuras públicas? ¿Podría Hande demandar a Kerem por difamación o invasión de la privacidad? Estas preguntas son cruciales y podrían tener un impacto significativo en la publicación del libro y en la relación entre Kerem y Hande. Por supuesto, Hande también tiene su propia versión de la historia. Pero hasta ahora ha preferido mantenerse en silencio. No ha hablado públicamente sobre su relación con Kerem, y no ha respondido a sus comentarios.
El silencio de Ande, como hemos mencionado, es un misterio en sí mismo. ¿Por qué ha preferido mantenerse callada? ¿Está protegiendo su intimidad, evitando reabrir viejas heridas, o simplemente esperando el momento adecuado para contar su propia versión de la historia? Cualquiera que sea la razón, su silencio ha contribuido a alimentar la especulación y a permitir que la narrativa de Kerem gane terreno. Algunos creen que Ande está protegiendo su intimidad. Otros sugieren que no quiere reabrir viejas heridas. Y algunos incluso piensan que está esperando el momento adecuado para contar su propia versión de la historia. Todas estas son posibilidades plausibles. Proteger la intimidad es una reacción natural después de una ruptura dolorosa, especialmente cuando la relación ha estado expuesta al escrutinio público. Evitar reabrir viejas heridas también es una estrategia comprensible para seguir adelante y sanar. Y esperar el momento adecuado para contar su propia versión de la historia podría ser una estrategia inteligente para controlar la narrativa y proteger su imagen. Sea cual sea la razón, el silencio de Ande solo ha alimentado aún más la especulación. Los fans están ansiosos por saber qué es lo que realmente piensa sobre Kerem y cómo vivió su relación. La curiosidad del público es insaciable y la falta de información oficial solo intensifica el deseo de conocer la verdad. Los fans de Ande esperan ansiosamente que rompa su silencio y comparta su perspectiva sobre la relación con Kerem. Mientras tanto, Kerem sigue dando entrevistas y haciendo comentarios que son interpretados como indirectas hacia Ande. Algunos creen que está intentando provocarla, esperando que responda. Otros piensan que simplemente está desahogándose, expresando sus sentimientos de la única manera que sabe. Las intenciones de Kerem son difíciles de descifrar. ¿Está buscando una reacción de Ande o simplemente está intentando procesar sus propios sentimientos y experiencias? ¿Está tratando de ajustar cuentas, o simplemente buscando una forma de cerrar el capítulo de su relación? Cualquiera que sea la razón, sus comentarios siguen generando controversia y alimentando la especulación. Sea cual sea el caso, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema fascinante para sus fans. A pesar de la ruptura, el recuerdo de su romance sigue vivo, y la esperanza de una reconciliación aún persiste. La historia de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo las relaciones de las celebridades pueden cautivar al público y generar una intensa emoción. Su romance fue un cuento de hadas para muchos, y su ruptura dejó un vacío en el corazón de sus fans. La esperanza de una reconciliación sigue viva, alimentada por la nostalgia y el deseo de un final feliz. Y mientras esperamos más noticias sobre esta historia, podemos seguir analizando sus declaraciones, interpretando sus acciones, y especulando sobre lo que realmente sucedió entre ellos. El análisis y la especulación son parte del juego. Los fans disfrutan descifrando los mensajes ocultos y buscando pistas en las palabras y acciones de sus ídolos. Este proceso les permite sentirse conectados con sus celebridades favoritas y participar en la narrativa de sus vidas. Porque al final del día, todos somos un poco curiosos sobre la vida amorosa de nuestras celebridades favoritas. Queremos saber qué es lo que los hace felices, qué es lo que los hace sufrir, y cómo afrontan los altibajos de la fama y el amor. La vida de las celebridades nos fascina porque nos permite vivir vicariamente sus experiencias y soñar con un mundo de glamour, romance y éxito. Queremos saber cómo encuentran el amor, cómo lo mantienen y cómo lo superan cuando las cosas no salen como esperan. Así que mientras esperamos que Kerem Bürsin o Hande Erçel revelen su verdad, sigamos disfrutando de su trabajo, admirando su talento y soñando con la posibilidad de que algún día vuelvan a estar juntos. Su historia es un recordatorio de que el amor puede ser hermoso y doloroso, público y privado, y que incluso las relaciones más perfectas pueden llegar a su fin. Pero también es una historia de esperanza, de la posibilidad de reconciliación y de la fuerza del amor para superar los obstáculos. Y hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como vimos, la verdad es un tanto esquiva, y mucho se basa en interpretaciones de comentarios y acciones. La presión mediática, la honestidad en la relación y los posibles cambios personales fueron temas recurrentes. Gracias por acompañarme hasta el final. Realmente aprecio su tiempo y su interés en este tema. Quiero saber su opinión, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué creen que pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Creen que Kerem está enviando un mensaje con sus comentarios? Me encantaría leer sus teorías.
Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo.